La bajaron del avión delante de todos, solo por parecer pobre. Nadie preguntó. Nadie dudó. Ni siquiera el capitán que le bloqueó el paso con la mano. Pero lo que nadie imaginaba es que esa mujer silenciosa no solo tenía un asiento en ese vuelo, tenía el poder de cambiarlo todo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Lucía Vargas llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas, poco después de las 8 de la mañana. Cuando la luz del otoño empezaba a filtrarse por los grandes ventanales, y todo parecía envuelto en una calma engañosa. Llevaba un suéter gris sencillo, unos vaqueros oscuros y una mochila de tela algo desgastada. Nadie se giró a mirarla, y eso era exactamente lo que ella buscaba. Se detuvo unos minutos en una pequeña cafetería cercana a la puerta de embarque. Pidió un café con leche y una tostada con tomate. Como tantas veces cuando acompañaba a su padre en viajes que no eran de negocios, sino de aprendizaje. Mientras removía el café, observó a su alrededor. Un matrimonio mayor compartía un croissant en silencio. Un grupo de jóvenes reía demasiado alto. Una madre intentaba convencer a su hijo de ponerse la chaqueta. La vida real, pensó, estaba en esos detalles. Su padre solía decirle que una empresa no se entendía desde las oficinas, sino desde las personas. Aquella frase regresó con claridad. Hacía meses que no visitaba aeropuertos de forma anónima, y en ese tiempo, algo dentro de la compañía había empezado a cambiar. Terminó el café, dejó unas monedas y caminó hacia la puerta de embarque. El vuelo a Barcelona estaba anunciado con puntualidad. La fila avanzaba con ese ritmo irregular de siempre. Pasos cortos, pausas, suspiros. Lucía esperó en silencio. Cuando llegó su turno, presentó la tarjeta de embarque. El lector emitió un sonido breve, verde, todo en orden. Dio un paso hacia la pasarela. Entonces una mano se interpuso en su camino. «Un momento, por favor». Lucía levantó la vista. Frente a ella estaba el capitán, Carlos Fuentes. Un uniforme impecable, postura rígida, mirada rápida que evaluaba más de lo que decía. Antes de hablar, Carlos bajó apenas la vista hacia su teléfono. Un mensaje seguía allí, abierto a medias. Su expresión no cambió. «Este vuelo está completo. Tendrá que esperar al siguiente». Lucía lo observó con calma. «Mi asiento está confirmado. Acabo de validar la tarjeta». Carlos esbozó una leve sonrisa. «¿Ha habido un ajuste de última hora? ¿Un ajuste documentado?» El capitán no respondió. Guardó el teléfono con un gesto rápido. «Su documentación, por favor». Lucía se la entregó sin prisa. Él la revisó unos segundos, pero no la devolvió de inmediato. Sus ojos recorrieron la mochila, el suéter, los detalles. ¿Deja sola? Sí. ¿Equipaje? Solo esto. ¿Detrás? La fila empezó a inquietarse. Suspiros. Miradas al reloj. Una escena pequeña, pero reveladora. Carlos habló por radio en voz baja, girado ligeramente. «Confirmado. Sí. Aquí. Entendido». Volvió hacia ella. «Espere aquí». Lucía permaneció inmóvil. Sin enfado. Sin vergüenza. Solo calma. Unos segundos después, el capitán respiró hondo. «Lo siento. Tendrá que tomar otro vuelo». Lucía sostuvo su mirada. «¿Está seguro de lo que está haciendo?» «Completamente». Ella asintió despacio, como si confirmara algo. Tomó su documento y se apartó. La fila continuó como si nada. En pocos segundos, todo volvió a la normalidad, menos ella. Se alejó unos metros. Sacó el teléfono y marcó un número. «Mateo. Necesito el historial completo del capitán Carlos Fuentes».
y cualquier incidencia de los últimos 2 años. Colgó sin añadir nada más. Luego caminó hacia una zona de asientos junto a la ventana. Desde allí veía el avión, inmóvil, como si aún no hubiera decidido partir. Apoyó la mochila sobre las rodillas. No estaba enfadada. No todavía. Observaba. Porque Lucía Vargas había aprendido algo que pocas personas entienden. El poder no se demuestra cuando alguien te detiene, sino en lo que decides hacer después. Y aquella mañana, en el aeropuerto de Madrid, el tiempo estaba de su lado. El aeropuerto seguía su ritmo indiferente mientras Lucía se sentaba junto a la ventana, con el avión aún conectado a la pasarela. Desde allí, todo parecía normal. El ir y venir de los operarios, las luces en la pista, los pasajeros que ya ocupaban sus asientos sin saber nada de lo ocurrido minutos antes. Su teléfono vibró. «Ya revisé el historial», dijo Mateo. «Carlos Fuentes. Buen piloto. Sin incidentes técnicos, pero hay 3 quejas formales». Lucía no apartó la vista del avión. ¿De qué tipo? Trato discriminatorio durante el embarque. 3 pasajeros distintos. Lucía guardó silencio. ¿Se investigaron?, preguntó al fin. Fueron archivadas. Esa palabra quedó suspendida un instante entre ambos. Archivadas. Lucía cerró los ojos apenas un segundo. No era sorpresa. Era confirmación. Lo que había ocurrido hacía unos minutos no era un error ni una mala interpretación. Era un patrón. «Envíame todo», dijo con calma. Colgó y dejó el teléfono sobre sus rodillas. Sus manos permanecieron quietas, pero su mirada volvió a la pista, como si intentara leer algo más allá de lo evidente. A unos metros, un niño se había acercado al cristal. Tendría unos 8 años. Observaba los aviones con una atención casi reverente, como si cada despegue fuera un acontecimiento único. Lucía lo miró sin darse cuenta. «¿Te gustan?», preguntó suavemente. El niño asintió sin apartar la vista. «Mi abuelo dice que volar es como empezar de nuevo». Lucía sonrió levemente. «Tu abuelo entiende muchas cosas». El niño se giró entonces hacia ella. «¿Tú también vas a volar?». La pregunta era simple. La respuesta, no tanto. Lucía miró el avión, luego al niño. «Sí», dijo finalmente. El niño sonrió con esa certeza tranquila que solo tienen los niños, como si no hubiera motivo para dudar, y regresó con su madre cuando lo llamó desde unos asientos cercanos. Lucía lo siguió con la mirada. Algo en aquella conversación breve le recordó a su padre, a las veces en que la llevaba al aeropuerto solo para mirar aviones, sin subir a ninguno. «Lo importante no es volar», le decía, «es saber que puedes hacerlo». El teléfono vibró de nuevo. Un archivo. Lucía lo abrió. Nombres, fechas, descripciones. 3 situaciones distintas. El mismo desenlace. Pasajeros rechazados sin motivo claro. Cerró el documento lentamente. No era solo una decisión individual. Era una forma de actuar que nadie había detenido. Miró el reloj. Faltaban pocos minutos para el cierre de puertas. Podía irse. Podía dejarlo pasar. Podía hacer lo que habría hecho meses atrás. Observar. Anotar. Esperar el momento adecuado. Pero algo había cambiado. Quizá había esperado demasiado. Respiró hondo y se levantó. Cada paso hacia el mostrador parecía más claro que el anterior. La agente de embarque la reconoció de inmediato, con una mezcla de incomodidad y duda. «Señorita», el capitán indicó. Lucía negó suavemente. «Mi asiento no ha sido reasignado», dijo con calma. «Puede comprobarlo». La joven dudó un instante, pero comenzó a teclear. Sus ojos recorrieron la pantalla y, poco a poco, su expresión cambió. «Sigue a su nombre». «Pero el embarque ya está cerrando», añadió en voz baja, mirando de reojo hacia la cabina.
Lucía sostuvo su mirada sin presionar. Entonces todavía hay tiempo. Hubo un segundo de tensión. La agente respiró hondo, como si tomara una decisión pequeña pero importante. El capitán ya está en cabina, murmuró. Continúe. El sonido del lector fue limpio. Breve. Esta vez nadie intervino. Lucía tomó la tarjeta y caminó hacia la pasarela sin prisa, con la misma serenidad con la que había aceptado ser detenida minutos antes. Pero algo en su interior ya no era exactamente igual. Al cruzar la puerta del avión, la azafata la recibió con una sonrisa profesional. Bienvenida a bordo. Gracias. Avanzó por el pasillo observando sin aparentarlo. Gestos tensos, miradas rápidas. Una normalidad que parecía demasiado bien ensayada. Encontró su asiento junto a la ventana y se sentó. Colocó la mochila bajo el asiento delantero y apoyó las manos sobre las piernas. El murmullo de la cabina llenaba el espacio. Cinturones, conversaciones, el sonido seco de los compartimentos al cerrarse. Todo estaba en orden. Al menos en apariencia. Cuando el avión comenzó a moverse lentamente, Lucía giró la cabeza hacia la ventanilla. La pista se extendía ante ellos. Clara, silenciosa. Había conseguido subir, pero ahora lo sabía con certeza. Aquello no era solo un problema de actitud. Era algo más profundo, y estaba dentro de ese avión. El avión ya estaba en el aire cuando Lucía comenzó a notar que algo no encajaba. No fue un sonido brusco ni un movimiento extraño. Fue algo más sutil. El tipo de detalle que la mayoría de los pasajeros nunca percibiría. Un ligero cambio en el ritmo de los motores. Una pausa casi imperceptible en la rutina del servicio. Lucía permanecía sentada junto a la ventana, con las manos apoyadas sobre las piernas y la mirada tranquila. A su alrededor, todo seguía su curso. Una pareja hablaba en voz baja. Alguien ajustaba el respaldo. Un niño reía unos asientos más adelante. Pero ella no estaba distraída. Nunca lo estaba. Una azafata pasó por el pasillo con el carrito de bebidas. Su sonrisa era correcta, pero sus hombros estaban tensos. Demasiado tensos para ser solo cansancio. Cuando llegó a su fila, Lucía levantó la vista. «Agua, por favor». La azafata asintió y sirvió el vaso con un gesto preciso, casi automático, pero al dejarlo sobre la bandeja, dudó un instante. «¿Todo bien?», preguntó Lucía con suavidad. La pregunta no estaba en el protocolo y, por un segundo, la respuesta tampoco. «Sí, claro», respondió la mujer. Aunque su mirada dijo algo distinto, Lucía inclinó ligeramente la cabeza. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?». La azafata parpadeó, sorprendida. «4 años». «¿Te gusta?». Hubo una pausa breve. Apenas un instante, pero suficiente. «Me gusta volar», respondió finalmente. No era la misma respuesta. Lucía lo notó. «Gracias», dijo, tomando el vaso. La azafata asintió y continuó por el pasillo, pero su paso era más rápido de lo normal, como si quisiera alejarse de algo que no podía controlar. Lucía bebió despacio. Luego apoyó el vaso y giró la mirada hacia la ventanilla. Las nubes se extendían como un manto blanco. Tranquilas. Perfectas. Desde fuera. Nada parecía fuera de lugar. Desde dentro. Era distinto. Unos minutos después, la voz del capitán llenó la cabina. «Señoras y señores, vamos a realizar una pequeña modificación de ruta. Debido a condiciones meteorológicas, no hay motivo de preocupación. Algunos pasajeros reaccionaron con resignación. Otros ni siquiera levantaron la vista. Lucía sí. Frunció apenas el ceño. No por miedo, sino por precisión. El cielo estaba despejado. Lo había visto antes del despegue. Y lo estaba viendo ahora. No era una suposición. Era una certeza. Apoyó la espalda en el asiento.
pensativa. Si no era el clima, entonces era otra cosa. Quizá no un peligro, pero sí una decisión. Una forma de ganar tiempo. El carrito de bebidas regresó unos minutos después. La misma azafata, el mismo gesto controlado. Pero esta vez, al pasar junto a Lucía, dejó caer algo sobre su bandeja sin detenerse. Un pequeño papel doblado. Lucía no reaccionó de inmediato. Esperó unos segundos, como si nada hubiera ocurrido. Luego lo tomó con naturalidad y lo abrió discretamente. 4 líneas, escritas rápido. Le dijeron al capitán que había una inspectora a bordo. Intentaron impedir que subiera. No saben quién es usted. Tenga cuidado. Lucía leyó el mensaje 2 veces. Luego lo dobló con calma y lo guardó en la mochila. Ahora todo encajaba. No había sido su aspecto. No había sido un error. Había sido una advertencia. Alguien sabía que ese vuelo era importante. Alguien había querido asegurarse de que cierta persona no llegara a destino. Y el capitán había obedecido. Lucía apoyó las manos sobre las piernas y respiró hondo. Su mirada se dirigió hacia la cortina que separaba la cabina del resto del avión. Ya no estaba observando una situación incómoda. Estaba dentro de algo mucho más grande. Un sistema. Una decisión tomada antes de que ella llegara. Y alguien, en algún lugar, estaba moviendo los hilos. El avión continuaba su curso, estable, silencioso. Pero para Lucía, el viaje acababa de cambiar por completo, porque ahora ya no se trataba de entender lo que había pasado. Se trataba de descubrir por qué y quién estaba detrás. El avión comenzó el descenso con una suavidad casi imperceptible. Pero Lucía ya no miraba las nubes. Su atención estaba en la pantalla de su teléfono, donde el archivo que Mateo le había enviado seguía abierto. Nombres de empresas, fechas, cantidades. Al principio, nada parecía fuera de lugar. Eran cifras dentro de un informe operativo normal. Pero Lucía no leía los números como otros. Los leía como patrones, y había uno. Repitió la lectura, esta vez más despacio. Una empresa aparecía varias veces en distintos meses. Orbital Servicios Técnicos. No era un proveedor habitual. No formaba parte de la lista consolidada que su padre había construido con tanto cuidado. Frunció ligeramente el ceño. Abrió otro documento. Transferencias bancarias. Ahí estaba otra vez. 8 movimientos en menos de 2 años. Cantidades elevadas. Siempre autorizadas por la misma firma. Lucía apoyó el teléfono sobre la bandeja y miró al frente sin ver realmente el asiento delante de ella. No era una prueba definitiva, pero era demasiado constante para ignorarlo. El sonido del servicio a bordo continuaba, pero ahora parecía lejano, como si estuviera ocurriendo en otro lugar. Su mente ya estaba varios pasos más adelante. El nombre volvió a su memoria. Bernardo Suárez. No era una acusación todavía, pero encajaba demasiado bien. Cerró los ojos un instante, recordando una conversación lejana con su padre, en la cocina de la casa familiar. Hay personas que trabajan bien, pero no trabajan para lo correcto. En aquel momento no había entendido del todo la diferencia. Ahora sí, el avión descendía poco a poco. La luz de la tarde comenzaba a teñirse de un tono más cálido, anunciando la llegada a Barcelona. Lucía tomó el teléfono de nuevo. Revisó otro archivo. Esta vez, los accesos internos al sistema. Había alguien más. Un hombre que aparecía vinculado a las filtraciones de información sobre inspecciones internas. No era Bernardo, pero estaba demasiado cerca de él como para ser casualidad. Lucía no necesitó más, por ahora. Todo empezaba a encajar con una precisión incómoda. La advertencia de la azafata, la decisión del capitán, la mentira sobre la ruta,
No eran hechos aislados. Eran piezas de un mismo mecanismo. El avión tocó tierra con suavidad. Un leve temblor recorrió la cabina y los pasajeros comenzaron a reaccionar. Cinturones desabrochándose, móviles encendiéndose, conversaciones retomadas como si nada hubiera cambiado. Lucía permaneció quieta unos segundos más. Luego guardó el teléfono. No había prisa. Ahora sabía lo suficiente para seguir. Cuando el avión se detuvo por completo, se levantó con calma y tomó su mochila. Avanzó por el pasillo al mismo ritmo que el resto de los pasajeros, sin destacar, sin apresurarse, al llegar a la puerta. La azafata que le había dejado la nota la miró brevemente. No dijo nada, pero en ese silencio había algo parecido a una pregunta. Lucía asintió apenas. Era suficiente. Salió del avión. El aire de Barcelona la recibió con un contraste suave, más cálido, más denso, con ese aroma indefinible de ciudad viva. Caminó por la terminal observando, como siempre, sin parecer hacerlo. Y entonces lo vio. Un hombre de traje oscuro, de pie junto a una columna, mirando a cada pasajero que salía, pero no a todos por igual. Su atención se detenía solo en algunos, como si buscara a alguien concreto. Su postura intentaba parecer relajada, pero sus ojos no lo estaban. Bernardo Suárez. Lucía redujo ligeramente el paso. Se colocó detrás de un grupo de turistas y lo observó sin ser vista. No estaba allí por casualidad. Estaba esperando. Pero no a cualquiera, a alguien específico, a la inspectora que, según él, no había logrado subir al avión. Lucía sintió como una certeza fría se asentaba en su interior. Él creía haber ganado tiempo. Creía haber detenido el problema antes de que llegara. No sabía que el problema ya estaba allí, a pocos metros. Lucía apartó la mirada y continuó caminando hacia la salida como una pasajera más. No se detuvo, no cambió el ritmo. Pero mientras cruzaba las puertas automáticas, sacó el teléfono y escribió un mensaje breve. Necesito acceso completo a las cuentas de Barcelona, esta noche. Lo envió sin dudar. Luego levantó la vista hacia la ciudad que se extendía más allá del aeropuerto. La luz del atardecer caía sobre los edificios con una calma engañosa. Lucía respiró hondo. Había pasado de observar a empezar a entender. Y ahora solo quedaba una cosa: actuar. La noche había caído sobre Barcelona con una suavidad casi engañosa. Desde la ventana del pequeño hotel en el Example, la ciudad parecía tranquila, bañada por una luz cálida que hacía olvidar, por un instante, todo lo que se movía bajo la superficie. Lucía dejó la mochila sobre la cama y se acercó a la mesa de madera. No era la primera vez que estaba allí. Su padre había elegido ese lugar muchas veces, lejos de hoteles lujosos, lejos de miradas. Decía que los sitios sencillos ayudaban a pensar con claridad. Encendió la lámpara. La luz iluminó los documentos impresos que había pedido en recepción. Números, transferencias, fechas. Todo estaba allí, pero aún necesitaba orden. Su teléfono vibró. «Ya tengo acceso a las cuentas de Barcelona», dijo Mateo. «Y hay más de lo que pensábamos». Lucía tomó asiento sin prisa. «Dímelo, los pagos a Orbital no terminan ahí. El dinero pasa por otra cuenta, una en Luxemburgo». Lucía apoyó el codo sobre la mesa. «¿Un fondo?» «Sí. Y escucha esto. Ese mismo fondo es el que va a intentar comprar parte de la compañía mañana». Hubo un breve silencio. Lucía no respondió de inmediato. No porque dudara, sino porque la estructura empezaba a tomar forma. «Está usando el dinero de la empresa para financiar la compra», dijo finalmente. «O al menos, parece que va en esa dirección». «Exacto». Lucía cerró los ojos un instante. No era solo corrupción. Era algo más calculado, más paciente. Un plan construido con tiempo y con ayuda. «¿Quién más lo sabe?», preguntó.
Nadie fuera de nosotros. Y de quien le está ayudando desde dentro. Lucía asintió, aunque Mateo no pudiera verla. Necesito el nombre. Te lo envío en unos minutos. La llamada terminó. Lucía permaneció en silencio, escuchando el leve murmullo de la ciudad que llegaba desde la calle. Un coche pasó lentamente. Alguien reía en la distancia. Todo parecía seguir su curso, ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir. Tomó uno de los documentos y empezó a organizarlos. Primero las transferencias, luego las fechas, después las firmas. Bernardo Suárez aparecía en todas, siempre en el mismo lugar, siempre en el momento clave. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje, un nombre. Lucía lo leyó sin cambiar la expresión. Esta vez no lo dejó solo en la memoria. Abrió uno de los informes y buscó rápidamente. El nombre estaba allí, vinculado a accesos internos y a reportes que nunca habían llegado al consejo. Encajaba. Otro engranaje del mismo sistema. Alguien que no solo filtraba información, sino que ayudaba a que todo pareciera normal. Lucía dejó el teléfono a un lado. Durante un momento, su mirada se perdió en la ventana. La luz de una farola iluminaba parcialmente el patio interior. Una higuera se movía con el viento suave de la noche. Recordó a su padre. Las noches en que él revisaba documentos con la misma calma, sin levantar la voz, sin precipitarse. Cuando todo parece urgente, decía, es cuando más necesitas pensar despacio. Lucía respiró hondo. No iba a precipitarse, pero tampoco iba a esperar más. Tomó el teléfono y escribió un mensaje breve. Reunión mañana a las 9. Asistencia obligatoria. Lo envió a cada miembro del consejo, uno por uno, sin añadir explicaciones, sin justificar nada. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre la mesa y apoyó las manos a ambos lados de los documentos. Todo estaba preparado. No faltaba nada esencial. O al menos, nada que no pudiera demostrarse al día siguiente. Ya no se trataba de encontrar la verdad. La tenía delante. Ahora se trataba de exponerla. La habitación quedó en silencio. Lucía se levantó y apagó la luz. Antes de acostarse, miró una vez más los papeles ordenados sobre la mesa. No había dudas importantes, pero sí consecuencias. Mañana. Todo cambiaría. Y por primera vez desde que había comenzado aquel viaje, no sintió incertidumbre, solo una determinación tranquila, la misma que había visto tantas veces en su padre. La sala de reuniones estaba en silencio cuando Lucía entró. No era un silencio incómodo, sino expectante. Los miembros del consejo ya estaban sentados, algunos revisando documentos, otros intercambiando miradas discretas. Nadie habló al verla entrar. Lucía caminó hasta la cabecera de la mesa con la misma serenidad que había mantenido desde el inicio del viaje. Llevaba el mismo suéter gris, la misma mochila sencilla. Pero todo lo demás había cambiado. Mateo estaba de pie al fondo. Al cruzar la mirada con ella, asintió apenas. La puerta se abrió unos segundos después. Bernardo Suárez entró con paso firme, ajustándose los gemelos. Su expresión era la de siempre, controlada, segura. Tomó su asiento sin prestar demasiada atención a Lucía, hasta que la vio. Su mirada se detuvo un segundo más de lo normal. No encajaba. Lucía no apartó la vista. «Buenos días». Nadie respondió. Abrió la mochila y colocó los documentos sobre la mesa, uno a uno. «Voy a ser directa. En los últimos 18 meses, se han realizado transferencias desde la cuenta operativa de Barcelona hacia una empresa llamada Orbital Servicios Técnicos. Esa empresa no presta ningún servicio real. Es una pantalla». Un leve murmullo recorrió la sala. «¿Está segura?», preguntó uno de los consejeros. Lucía deslizó el primer informe. El dinero ha sido redirigido a través de varias cuentas, hasta un fondo en Luxemburgo.
Ese fondo iba a adquirir parte de esta compañía hoy. El silencio se hizo más denso. Bernardo apoyó las manos sobre la mesa. Eso es una interpretación, no una prueba. Mateo avanzó y dejó otro documento. Firmas, fechas, autorizaciones. El nombre de Bernardo aparecía en todas. Son decisiones operativas, añadió él. Nada fuera de lo normal. No cuando siguen el mismo patrón, intervino otro consejero. Lucía asintió. Por eso hay más. Accesos al sistema. Filtración de información sobre inspecciones. Alguien desde dentro le informaba para adelantarse. Bernardo guardó silencio. Ya no tenía una respuesta clara. Lucía apoyó las manos sobre la mesa. Esto no es un error. Es un plan. El aire pareció detenerse. Lucía respiró hondo. Recordó a su padre. Y habló. Soy la propietaria de esta compañía. Las palabras cayeron con todo su peso. Nadie reaccionó al principio. Mateo colocó el documento legal. Sello, firma, fecha. La realidad. Bernardo lo miró sin tocarlo. Su seguridad desapareció en pequeños gestos. La tensión en las manos, la mirada esquiva. Ya no estaba al mando. Nunca lo había estado. Esto debe investigarse, dijo un consejero. Y las responsabilidades están claras, añadió otro. La decisión se tomó sin discusión. Bernardo fue suspendido en ese mismo momento. Se levantó despacio, sin intentar defenderse otra vez. Antes de salir, miró a Lucía, como si la viera por primera vez. Pero ya era tarde. La puerta se cerró. El silencio regresó. Distinto. Más limpio. Lucía recogió los documentos con calma. No había prisa. Solo una sensación clara de cierre. Al salir del edificio, la luz de la mañana iluminaba Barcelona. La ciudad seguía su ritmo, ajena a todo. Lucía caminó unos pasos y se detuvo. A lo lejos, un niño señalaba el cielo. Ella levantó la vista. Un avión cruzaba lentamente sobre la ciudad. Sonrió levemente. Pensó en su padre, en lo que había construido y en lo que acababa de proteger. No dijo nada, no hacía falta, porque, a veces, el verdadero poder no está en demostrar quién eres, sino en saber cuándo hacerlo. Aquel avión que cruzaba lentamente el cielo de Barcelona no era solo un recuerdo del viaje de Lucía, sino una imagen silenciosa de todo lo que había cambiado sin hacer ruido. Nadie en la ciudad sabría lo que ocurrió en aquella sala, ni cómo una decisión tranquila logró corregir un error que llevaba tiempo creciendo en la sombra. Pero a veces, las transformaciones más importantes no necesitan testigos, solo necesitan valor. Personalmente, siempre he creído que la vida nos pone frente a momentos donde no basta con observar. Hay que actuar, aunque sea en silencio. Esta historia, adaptada a partir de diferentes experiencias reales, nos recuerda algo sencillo pero profundo. Nunca es tarde para corregir el rumbo, para proteger lo que importa y para reconstruir aquello que dejamos atrás. Porque, al final, no se trata solo de justicia, sino de humanidad. El verdadero valor no está en el dinero ni en la posición, sino en la capacidad de hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando. Todos merecemos una segunda oportunidad. Todos podemos cambiar, si alguien nos da esa oportunidad, o si tenemos el coraje de tomarla nosotros mismos. Y muchas veces, la felicidad no llega cuando ganamos algo, sino cuando decidimos hacerlo por otros, cuando cuidamos, cuando protegemos, cuando construimos. Quizá por eso, historias como esta nos invitan a detenernos un momento y mirar nuestra propia vida. ¿Qué decisiones estamos posponiendo? ¿Qué cosas sabemos que deberíamos cambiar? Si esta historia ha tocado tu corazón, puedes dejar un 1. Y si crees que podría ser mejor o tienes alguna idea, deja un 0. Tu opinión también forma parte de este camino. Tómate un instante para reflexionar.
Porque, al igual que ese avión en el cielo, todos seguimos avanzando, pero no siempre en la dirección correcta. Y a veces, solo hace falta una decisión a tiempo para cambiarlo todo.